El síndrome de embolismo graso se produce por las fracturas de los huesos largos. La presentación clásica consiste en un intervalo asintomático seguido de manifestaciones pulmonares y neurológicas combinadas con hemorragias petequiales. El síndrome sigue un curso bifásico. Los síntomas iniciales son probablemente causados por un mecanismo de oclusión de múltiples vasos sanguíneos por glóbulos grasos que son demasiado grandes para pasar a través de los capilares. El otro acontecimiento de la embolía es que la oclusión vascular del embolismo graso es frecuentemente temporal o incompleta porque los glóbulos grasos no obstruyen completamente el flujo de la sangre de los capilares por su fluidez y deformidad. La presentación tardía se piensa que es el resultado de la hidrólisis de la grasa y la irritación de los ácidos grasos libres que migran a otros órganos por la circulación sistémica. Las causas del síndrome de embolía grasa se pueden clasificar en traumáticas y no traumáticas. Las traumáticas son como el daño a tejidos blandos, fracturas de huesos largos, trasplante y cultivo de médula ósea, cirugía ortopédica con material de osteosíntesis, procedimientos estéticos como liposucción, modelaje mamario, glúteo y de regiones trocantéricas, linfografía, histerosalpingografía, inyección de aceite vegetal, silicón, quemaduras, posterior a circulación extracorpórea. Y entre las no traumáticas se encuentra la falla hepática, la nutrición parenteral total, infusión de lípidos como propofol, fármacos como corticoides, anemia de células falciformes, pancreatitis aguda y enfermedad de altitud. Se han descrito factores de riesgo generales y específicos para el desarrollo del síndrome de embolía grasa. Los factores de riesgo generales son estados de hipovolemia postraumática y de daño pulmonar agudo, inestabilidad perioperatoria con recuperación hemodinámica postoperatoria inadecuada y disminución de la reserva cardiorrespiratoria. Los factores de riesgo específicos relacionados con procedimientos ortopédicos son el reemplazo articular después de fracturas del fémur, reemplazo de cadera con cemento o sin él y de prótesis de rodilla de alto volumen, procedimientos bilaterales, el fresado intramedular y el limado óseo después de fracturas femorales o de metástasis. El primer caso descrito fue en 1861 por Schenker, describiendo la presencia de depósitos grasos en el pulmón en un síndrome por aplastamiento tras un accidente ferroviario. Bergman, en 1873, realiza la primera asociación de embolía grasa con fractura de fémur. La incidencia del síndrome de embolía grasa en fracturas únicas de huesos largos oscila entre el 0.5 y el 2%. En cambio, si se asocia a fracturas múltiples de huesos largos y pelvis, la incidencia oscila entre el 5 y el 11%. La escala de Sher cataloga el riesgo de embolismo graso de las fracturas. Es más frecuente en fracturas cerradas que abiertas. La mortalidad global varía entre un 5 a un 15%. Las manifestaciones fisiopatológicas de la embolía pulmonar son de índole mecánica y funcional. Una vez liberada la grasa viaja por el sistema venoso hasta el lecho vascular pulmonar, donde causará obstrucción mecánica. La obstrucción del capilar condiciona el desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, mecanismo productor de hipoxemia. El efecto de la obstrucción y la vasoconstricción pulmonar hipóxica producen incremento de la resistencia vascular pulmonar y por ende de la presión arterial pulmonar, que constituyen la poscarga del ventrículo derecho, que en condiciones de incremento limitan su volumen con el fin de incrementar la precarga al ventrículo izquierdo. Por ende, el gasto cardíaco, el ventrículo derecho se dilata
condiciones en las que el ventrículo derecho depende del retorno venoso y cualquier episodio de hipovolemia o hipotensión severa puede alterar el equilibrio hemodinámico, llevando al sujeto bajo gasto cardíaco y falla aguda del ventrículo derecho. La teoría mecánica se refiere a la obstrucción mediante conglomerados grasos de los capilares de diferentes territorios vasculares de predominio pulmonar, cerebral, renal, oftalmológico y piel. Los capilares inferiores a 20 micras serán los de mayor riesgo obstructivo. Teoría bioquímica de la lipasa y los ácidos grasos libres. El ácido graso es una grasa neutra y no tiene por ende toxicidad, mientras que el ácido graso, en su forma libre, tiene muy alta toxicidad para las unidades alveolo capilares. En las primeras 6 horas de haber sido aplicados los ácidos gamma-linoleicos, causa edema, hemorragia y destrucción de las arquitecturas pulmonares, efectos que parecen estar mediados por mecanismos dependientes de la ciclooxigenación. Teoría inmunológica. Se refiere a la capacidad antigénica del material graso. Asimismo, se produce una liberación de serotonina por activación plaquetaria, una liberación de histamina por activación mastocitaria y una liberación de lisoenzima por activación de granulocitos. Asimismo, se produce una liberación de mediadores inflamatorios, citoquinas e interleucinas, desarrollados un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar. A este desarrollo se solapan las propias alteraciones inmunológicas que se producen en todo paciente politraumático mediante la activación del complemento, la producción de radicales libres y la liberación de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, desencadenando un síndrome de respuesta inflamatoria. En cuanto al motivo de consulta, el paciente puede acudir refiriendo disnea, taquipnea, cianosis, insuficiencia respiratoria y presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. En cuanto al sistema nervioso central, puede referir desorientación, somnolencia, confusión, agitación, estupor, coma, incontinencia urinaria e hipertermia. Y en cuanto a piel, puede presentar petequias. Se han publicado en las últimas décadas diversos criterios diagnósticos, siendo los de Gurt y Wilson los más aceptados. El diagnóstico del síndrome de embolia grasa requiere de 2 criterios mayores o de un criterio mayor y 3 criterios menores. En los criterios mayores encontramos insuficiencia respiratoria, afectación del sistema nervioso central y petequias. Y en los criterios menores, taquicardia con una frecuencia cardíaca por encima de 120 latidos por minuto, fiebre mayor a 38 grados centígrados, anemia súbita e inexplicable, trombocitopenia, aumento de la velocidad de sedimentación globular, partículas grasas en fondo de ojo, partículas grasas en orina y partículas grasas en esputo. En conclusión, el síndrome de embolismo graso se puede producir en mayor proporción por las fracturas de los huesos largos. Se da por la oclusión de múltiples vasos sanguíneos por glóbulos grasos que son demasiado grandes para pasar a través de los capilares. Y los criterios diagnósticos de Gurt y Wilson son los más aceptados para el diagnóstico del síndrome de embolismo graso.